Esto pasó hace poco, tras la muerte de mi madre. A mis 32 años, decidí mudarme de regreso a la casa donde crecí. La casa es vieja, de 2 pisos, y el jardín parecía haber olvidado su belleza. Recuerdo que ya de niña sentía que había algo extraño en el aire, como si las paredes guardaran secretos. Cuando finalmente llegué, todo era un silencio abrumador. Comencé a clasificar los objetos viejos de mi madre. Una noche, mientras lo hacía, escuché pasos en el piso de arriba. Me quedé helada. ¿Era mi mente jugando conmigo? Decidí investigar. Subí las escaleras, cada paso resonaba en la casa vacía. No había nadie, pero encontré el viejo diario de mi madre. Las páginas estaban arrancadas. Un nudo se formó en mi estómago, sentí que algo no estaba bien. Los días siguientes, la anormalidad aumentó. Podía oír susurros por la noche, sombras se movían en el rincón de mis ojos. A veces, un aire frío rozaba mi piel. No estaba sola, me decía mi instinto. No podía dejar de pensar en el hombre que aparecía en mis sueños, siempre en sombras. Era como si él conociera mi vida y, a la vez, estuviera totalmente desconectado de ella. La salud mental se convirtió en una lucha diaria. Durante el día, me decía que todo era mi imaginación. Pero cada noche, las sombras parecían cobrar vida. Me preguntaba si mi madre había tenido un vínculo con este hombre, alguien que nunca conocí y que ahora acechaba mi hogar. Las preguntas se multiplicaban y las noches pesaban en mis hombros. Una noche, mientras revisaba cosas de mi madre, sentí una mano helada en mi brazo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El terror empezó a recorrer mi cuerpo. La sensación de ser observada se intensificaba. Llamé a algunos vecinos. Todos hablaban sobre los secretos de mi madre. Tu madre sabía cosas, decía la señora Cuesta. Sus ojos brillaban con un misterio que no entendía. Una noche, el aire se volvió pesado. Escuché risas en la sala. Abrí la puerta, pero el sonido desapareció. Sentí que mi corazón latía con fuerza y que todo a mi alrededor se oscurecía. Miré hacia el pasillo y de repente, lo vi. Un hombre se quedó parado al final, su mirada fija en mí. Mi cuerpo se congeló. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué estás aquí, Clara?, me preguntó. Su voz era un susurro lejano. No respondí. Cuando me atreví a dar un paso, desapareció. Miré hacia atrás y él no estaba, pero su presencia se sentía tan real como la brisa helada en mi piel. Sabía que la casa no solo guardaba recuerdos del pasado, también albergaba su sombra. Nadie podía ayudarme. Estaba atrapada en un ciclo de ángeles y demonios, y la figura de ese hombre rondaba mis noches. No sabía si estaba en mi cabeza o si realmente estaba allí. Pero cada noche, en la oscuridad, la pregunta seguía, ¿por qué estás aquí, Clara? Y cada noche, solo conseguía el eco de mi propio miedo. Capítulo 2. Esa noche no pude dormir. El eco de su pregunta resonaba en mi mente, mezclado con susurros que parecían flotar entre las sombras. Me senté en la cama, tratando de recordar la cara del hombre, pero su imagen se desvanecía cada vez que intentaba sostenerla. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que no había hecho antes, buscar más información sobre mi madre. Fui al sótano, un lugar que había evitado. Las escaleras chirriaban bajo mis pies, y la oscuridad parecía tragarse la luz del pasillo. Había cajas apiladas cubiertas de polvo. Las había visto en mi infancia, llenas de recuerdos olvidados. Tiré una de las cajas al suelo. Papeles volaron por todos lados, y entre ellos, encontré una fotografía. Era ella, muy joven, sonriendo a su lado un hombre que no reconocía. Su mirada era intensa. Aquel hombre tenía una chispa oscura en sus ojos que me inquietó. Decidí guardar la foto para examinarla más tarde. En la parte inferior de la caja, encontré una pequeña libreta, más pequeña que el diario que había encontrado antes. Sus hojas estaban revestidas de un color desvaído. Al abrirla, vi que estaba llena de garabatos. Frases sueltas, notas sobre cosas inexplicables. Las sombras escuchan, leí en una de las páginas. Mi corazón dio un vuelco. Me asustaba pensar que mi madre había estado tan consciente de lo que había alrededor de ella.
A medida que pasaba las páginas, ciertos nombres empezaron a saltar a la vista: Javier, Samuel, y el más alarmante, el que aguarda. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿De qué estaba hablando mi madre? Decidí salir del sótano y buscar respuestas en la casa. Me dirigí a su habitación. Era un lugar que no había tocado desde que regresé. La cama seguía ordenada, como si ella aún estuviera en casa. Abro el armario y busco entre la ropa. Allí, encontré un abrigo que parecía poco utilizado. Me quedé mirando el colgante que colgaba de su cuello, una pequeña medalla con un símbolo que nunca había visto antes. Al tocarla, sentí un escalofrío, como si la medalla tuviera su propia energía. En ese momento, el aire se volvió frío. Casi podía sentir que algo estaba a punto de suceder. En el espejo, vi una sombra detrás de mí. Me di la vuelta, pero estaba sola. La sensación de ser observada regresó, fuerte como una ola. Mi mente corría con posibilidades. ¿Se relacionaba esto con el hombre de mis sueños? Bajé por las escaleras rápidamente, con el corazón golpeando en mi pecho. De repente, escuché el timbre de la puerta. ¿Quién podría ser a esta hora? Abrí la puerta y ahí estaba la señora Cuesta, con su mirada inquisitiva. No debí haberte dicho nada, dijo, la voz temblando. Pero creo que necesitamos hablar. Su expresión estaba seria, casi alarmante. Me sentí atrapada entre la curiosidad y el terror. No sabía qué me iba a contar, pero algo dentro de mí decía que era importante. Ella sabía cosas, Clara. Cosas que no debes ignorar. La urgencia en sus palabras me dejó en suspenso. Era un hilo del que tenía que tirar, uno que podría llevarme a descubrir más sobre mi madre y, posiblemente, sobre el hombre que acechaba mis sueños. Y justo cuando la idea de eso me llenaba de inquietud, sentí un aire pesado detrás de mí. Capítulo 3. Instintivamente, me giré hacia el interior de la casa. El aire se sentía denso, casi insoportable. La señora Cuesta se dio cuenta de mi nerviosismo. Clara, hay cosas que no comprendes del todo. Tu madre, comenzó, pero una racha de viento frío interrumpió su declaración y la puerta se cerró de golpe detrás de mí. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, la adrenalina elevando mi voz. ¿Qué sabía ella? La señora Cuesta hizo una pausa, observando la oscuridad que parecía acurrucarse en las esquinas de la sala. Su mirada se oscureció y luego exhaló una especie de suspiro, como si liberara un peso. No estás a salvo aquí. Hay cosas que te están buscando. Atraen la atención de quienes pertenecen al otro lado. Mis pensamientos giraron. El hombre de mis sueños, el eco de su pregunta. La idea de que quizás no estaba sola en esta casa me hizo temblar. ¿A quién te refieres? ¿Qué cosas? No puedo explicarlo todo ahora, pero tu madre estuvo involucrada con ellos, susurró, casi como si no quisiera que nadie más escuchara. La medalla que tienes. Es un símbolo, algo que conecta a su portador con fuerzas más allá de lo que vemos. Algunos lo desean. Algunos simplemente esperan. La revelación me golpeó. Mis manos temblaban, incapaces de sostener la pesada medalla. ¿Esperan qué? ¿Quién es el que aguarda? Sus ojos se iluminaron por un instante, como si recordaran algo aterrador. El que aguarda es antiguo. Han pasado años desde que se le nombró. Se dice que busca a aquellos que conocen la verdad y que han cruzado el umbral entre los mundos. Tu madre lo había visto, lo había sentido antes de desaparecer. Sentí un nudo en el estómago. Era como si mi mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. ¿Desaparecer? ¿A dónde fue? ¿Ella sigue viva? No lo sé, respondió la señora Cuesta, con resignación. Pero hay personas que la quieren encontrar. Y no todos tienen buenas intenciones. Debes prepararte, Clara. No puedes ignorar lo que tu madre descubrió. Justo en ese momento, un ruido sutil, como un susurro, llenó la sala. Miré hacia la cocina, donde la oscuridad parecía moverse con vida propia. ¿Has escuchado eso?, pregunté. Es él, murmuró la señora Cuesta, su rostro pálido y asustado. Viene, dudé un momento, pero el instinto me empujó hacia la cocina.
Cada paso hacia la oscuridad me llenaba de una mezcla de temor y necesidad de comprender. Al cruzar el umbral, no había nada visible, solo la sombra que danzaba en las paredes. Pero la atmósfera estaba cargada. De repente, un frío intenso recorrió mi piel. Allí, en el umbral del lado opuesto, vi un destello. Un hombre. Su figura era borrosa, como un mal sueño tomando forma. Sus ojos brillaban con un color oscuro, y la misma chispa inquietante que había visto en la foto apareció de nuevo. He estado esperándote, susurró, no podía reaccionar. Los recuerdos de la medalla, de mis sueños, y la advertencia de la señora Cuesta giraban en mi mente. Y en ese momento, todo lo que había estado escondido vino a la superficie. ¿Qué quería de mí? Capítulo 4. El hombre permanecía en la penumbra, inmóvil, sus ojos fijos en mí. He estado esperándote. Sentí una punzada de miedo, como si el aire se hubiera detenido. La señora Cuesta, detrás de mí, parecía contener la respiración. ¿Quién eres?, logré preguntar, consciente de que mi voz sonaba más débil de lo que deseaba. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa tranquila, era la sonrisa de alguien que conoce secretos oscuros. Soy un amigo de tu madre, respondió, y esas palabras me golpearon con un eco de confusión. Nunca había oído de él, pero su tono era tan seguro. He venido a ayudarte. ¿Ayudarme? ¿De qué? No podía entender cómo alguien que decía ser un amigo de mi madre se encontraba en la oscuridad de mi cocina. Ella no está aquí. ¿Por qué me hablas a mí? Porque eres lo único que le queda, dijo, dando un paso adelante, y el frío pareció intensificarse. Eres la clave para atraerla de vuelta. ¿Atraerla? La incredulidad me nubló. ¿De qué hablas? ¿Cómo puedo atraerla si no sé ni dónde está? Ella es parte de esto. De ti. Tienes algo que le pertenece, continuó, moviendo la mano lentamente. La medalla. La conexión fue creada para que pudieras comprender lo que está en juego, apenas podía concentrarme. ¿Qué es lo que está en juego? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, pero había algo en su mirada que me decía que necesitaba conocer la verdad. Las fuerzas que han estado vigilando. Ellas quieren lo que llevas contigo, y están dispuestas a hacer cualquier cosa para obtenerlo. Tu madre lo sabía y tomó precauciones. Ahora es tu turno de asumir esa carga. Un ruido resonó detrás de mí, y me giré rápidamente. La señora Cuesta había dado un paso atrás, su rostro estaba pálido. No deberías confiar en él, Clara. No todo el mundo que dice ser un amigo realmente lo es. ¿Por qué no puedo confiar en él?, pregunté, sintiendo que cada vez me hundía más en mi confusión. Es todo lo contrario a lo que tú dijiste. ¿No es cierto que hay seres que nos quieren hacer daño? ¿No es él uno de ellos? Lo que sabes no es suficiente. Hay muchas capas en este juego y no todas son lo que parecen, dijo el hombre, y su aire de misterio comenzó a volverse amenazante. La búsqueda de la verdad a menudo lleva a peligros inesperados. Basta, grité, dejando escapar toda mi frustración, pero su expresión no se inmutó. ¿Cómo sé que no eres una trampa? Necesito respuestas, no más preguntas. Las respuestas vendrán, Clara. Pero el tiempo se acaba, insistió. No lo olvides. Él viene. Tú mismo lo has sentido, mis manos temblaban de miedo y enojo. Miré a la señora Cuesta, buscando respuestas en su mirada. Ella estaba igual de atrapada entre la incredulidad y la necesidad de protegerme. ¿Quién es él?, pregunté. ¿De qué me estás advirtiendo? El hombre se quedó en silencio por un momento, como si sopesara sus palabras, y luego, de repente, desapareció tan rápido como había aparecido. La cocina volvió a ser la misma, pero la sensación de peligro permanecía en el aire. ¿Qué acaba de suceder?, pregunté, buscando la mirada de la señora Cuesta, que parecía atónita. Lo que acaba de suceder indica que la búsqueda apenas ha comenzado, dijo ella, su voz temblorosa. Debemos actuar rápido, Clara. Él no es el único que tiene interés en ti. Sentí que el mundo se volvía a oscurecer a mi alrededor. Una sombra se movió cerca de la ventana, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué está pasando? Debemos salir de aquí,
y rápido, dijo ella, y su urgencia se hizo eco en cada palabra. Al dar un giro, el sonido de un eco distante se filtró en la casa. Alguien o algo estaba cerca. Sabía que no había vuelta atrás. Capítulo 5. La señora Cuesta se movió rápido, dirigiéndose hacia la puerta de la cocina. Sin pensarlo, la seguí. El eco de pasos en el pasillo me hizo detenerme un instante. ¿Estás segura de esto?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Más que nunca, respondió ella, pero su rostro estaba lleno de ansiedad. No podemos arriesgarnos. Si él ha venido hasta aquí, sabe que no estamos a salvo. Los pasos se aproximaban. Mi corazón latía con fuerza y me invadió la necesidad de escapar. La idea de enfrentar a quien sea que se acercaba me llenaba de terror. Sin embargo, no podía quedarme allí, atrapada entre la advertencia del extraño y la confusión que dejaba atrás. ¿Qué hacemos?, pregunté, mientras ella abría una ventana, permitiendo que el aire frío penetrara en la casa. Saltemos por aquí, dijo ella, mostrando la salida. Es nuestra única oportunidad, fuimos rápidas. Mientras saltaba al exterior, el sonido de la puerta cerrándose en la cocina resonó en mis oídos. Al caer al suelo, sentí la energía del miedo adueñarse de mí. Miré alrededor y vi a la señora Cuesta que también había aterrizado, todavía manteniendo la calma. ¿Qué crees que vendrá?, pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a invadirme de nuevo. No lo sé, pero debemos llegar a un lugar seguro. A la casa de un amigo, tal vez. Tiene experiencia con situaciones como esta, dijo, llevando su mirada hacia el camino que se perdía en la oscuridad. Vamos, comenzamos a correr, en silencio. Las sombras del vecindario parecían cobrar vida. Todo a mi alrededor se transformaba, como si la noche fuera un elemento adverso. Mientras corríamos, un chillido penetrante me hizo detenerme. ¿Escuchaste eso?, pregunté, incapaz de contener mi ansiedad. Céntrate, Clara, dijo la señora Cuesta, su expresión seria, pero el sudor en su frente delataba su tensión. No es el momento de distraernos. Mantente cercana. Avanzamos con cautela, pero cada sombra parecía moverse, cada crujido parecía un aviso. Entonces, un grito resonó en la noche. Un grito que pareció venir de la dirección de mi casa. Clara, tenemos que seguir, instó la señora Cuesta, pero sentí que algo me retenía. No. Necesito ver, respondí, incapaz de dejar de pensar en lo que podría haber sucedido en mi hogar. No. Debemos irnos ahora, ella insistió, pero ya había comenzado a echarme atrás. La curiosidad me estaba consumiendo. Tal vez ahí encontraba alguna pista, quizás un indicio de lo que estaba en juego. Aquí estaba mi casa, con las luces apagadas, la silueta que se alzaba como un espectro en la oscuridad. De repente, vi una figura. Celosa de la oscuridad, me asomé un poco más, intentando entender. Entonces me di cuenta de que el hombre del que habíamos escapado estaba allí, parado en la puerta, en la misma posición en la que lo había visto por primera vez. Clara, susurró, y su voz parecía llevar un eco que cortaba el silencio de la noche. Tu madre me necesita. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía creer lo que veía. ¿Qué estás haciendo?, grité, pero la pregunta permanecía sin respuesta. Es hora de que entiendas, dijo él, y extendió la mano en un gesto que parecía invitar al peligro. La señora Cuesta me tomó del brazo y empezó a alejarme, pero yo continué mirando, atrapada entre el deseo de correr y la necesidad de conocer la verdad de una vez por todas. Sin embargo, la figura se fue desvaneciendo lentamente, y el miedo me apretó el pecho. Sabía que aquel encuentro era solo una señal de lo que estaba por venir. Clara, tenemos que irnos, susurró la señora Cuesta, llevándome de nuevo hacia la carretera oscura. La carrera apenas comenzaba. ¿Hasta dónde llegaré?, pensé mientras mis pasos resonaban en la ruta vacía. Tenía que descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 6. Continuamos corriendo, las sombras se alzaban como si quisieran atraparnos. La señora Cuesta me guiaba, y yo apenas podía mantenerme a su lado. ¿Quién era ese hombre?, pregunté, mi voz temblaba. ¿Qué sabe de mi madre? Ella no respondió de inmediato.
Se detuvo un momento y me miró a los ojos. Es alguien del pasado de tu madre. No podemos perder tiempo. Las cosas son más complicadas de lo que imaginas, sentí como si el suelo bajo mis pies se desgastara. Pero no entiendo, intenté decir, pero una nueva oleada de chillidos nos interrumpió. Esta vez era más cercano. La señora Cuesta me tomó del brazo y apretó el paso, instándome a seguirla. No te detengas, por favor, el aire era frío y el miedo ardía en mi pecho. Mientras nos adentrábamos más en la oscuridad, las luces de las casas se desvanecían. Pude ver algunas puertas entreabiertas, pero no podía detenerme a mirar, el eco de mi hogar y el hombre que esperaba en la puerta aún resonaban en mi mente. Al llegar a una esquina, la señora Cuesta se detuvo y me empujó detrás de un árbol. Esperemos un momento, ordenó. Me mantuve callada, la respiración entrecortada. Podía sentir la tensión en su cuerpo. Alcancé a escuchar un ruido a lo lejos, como si algo se moviera rápidamente. Un grupo de sombras apareció al final de la calle. ¿Quiénes son?, murmuré, mis ojos buscando respuestas en la oscuridad. Personas como nosotros, o quizás algo peor, dijo la señora Cuesta, sus ojos fijos en el grupo. El sudor corría por su frente. Su voz era tensa, pero firme. No debemos ser vistas, me escondí más detrás del árbol, y traté de verlos. Eran 3 figuras, apenas discernibles, pero lo que más me inquietó fue la forma en que parecían avanzar, como si flotaran o se deslizaran, en lugar de caminar. Clara, escucha. Este es el momento más peligroso. No, no podemos regresar. No sabemos lo que quieren, me advirtió. No puedo dejar a mi madre, respondí, casi en un murmullo. Debo entender. Lo sé, pero para ahora, tu seguridad es lo más importante, ella dijo con una voz que ya delataba desesperación. Si esos seres son quienes creo, sabemos que pueden ser mortales. De repente, uno de ellos se detuvo, mirando directamente hacia nosotros. El miedo me paralizó. Mi corazón se detuvo en un instante, mientras aquella figura comenzó a avanzar en nuestra dirección. Mueve, gritó la señora Cuesta, estirando su mano. Corrí con ella, pero el sonido de pasos nos seguía, resonando en la oscuridad. No sabía a dónde íbamos, solo que debíamos alejarnos. Grité súbitamente, recordando al hombre frente a mi casa. Mi madre le necesita. ¿Sabe algo? Mis palabras volaron fuera de mí como si fueran un grito de desesperación. La señora Cuesta me llevó a una calle lateral, donde había más oscuridad. Se detuvo bajo una farola parpadeante. Por favor, Clara. No hables de ella. No ahora. Necesitamos refugiarnos primero. Aquel nombre, el de mi madre, parecía atravesar una línea invisible. Mis pensamientos se sumieron en un caos. Tenía que hacer algo. ¿Y si nos ayuda?, cuestioné. ¿Quién? ¿Ese hombre? No podemos confiar en él, ni en nadie que conozca su pasado, replicó. Fuimos más adentro entre las sombras. Me detuve un momento, sintiendo que la figura de antes aún me miraba, aún me llamaba. Era el momento de decidir, pero no tenía respuestas. Las calles se torcían y distorsionaban, la noche parecía tomar vida. ¿Dónde estamos?, pregunté, la preocupación apretando mi pecho. Ella suspiró, su rostro empapado de temor y determinación. En el barrio de los olvidados. Aquí es donde vienen las sombras a perderse. Aunque sabía que debía continuar, una parte de mí sentía que el vacío de respuestas me atrapaba. Las luces titilantes del futuro esperaban lejos, pero ahora todo lo que podía hacer era seguir adelante, con cada paso en lo desconocido. Clara, dijo la señora Cuesta, su voz un susurro. Algo está por suceder. A medida que las sombras danzaban a nuestro alrededor, sentí que el viaje apenas comenzaba. Capítulo 7. La oscuridad parecía cobrar vida a nuestro alrededor. Sentía vibrar el suelo bajo mis pies, como si las sombras quisieran comunicarse. La señora Cuesta me tiró suavemente del brazo. Este lugar está lleno de secretos. Debemos tener cuidado. No hay tiempo para distraernos, dijo, y su voz vibraba con una mezcla de temor y urgencia. ¿Qué tipo de secretos?, cuestioné, intentando mantener la voz firme a pesar del nudo en mi estómago.
No es el momento de preguntar, Clara, respondió, sus ojos vigilantes. Lo que sabemos puede costar vidas. El sonido de nuestros pasos resonaba en la calle vacía, pero había algo más. Un murmullo distante se acercaba. Lo sentí en el aire, frío y pesado, como si alguien estuviera observando. Mi pecho se comprimía. Señora Cuesta, susurré, algo se acerca, ella asintió, rápido, adelante, vamos a la siguiente esquina. Giramos al final de la calle, y encontramos una puerta entreabierta. Dentro, ordenó, empujándome con suavidad hacia el interior de un edificio que parecía estar abandonado. Una vez dentro, la penumbra nos envolvió. Abrí la boca para hablar, pero ella me hizo un gesto con la mano para callar. Aguardamos, oyendo el murmullo que se acercaba. Estaba tan cerca que podía ver la luz que se colaba por las rendijas de las ventanas. Era inquietante. Aún sin saber qué eran esas sombras que nos perseguían, no podía evitar sentir que estábamos siendo cazadas. ¿Qué son?, pregunté en voz baja, el aliento apenas saliendo de mi pecho. Son los recogedores. Se alimentan de recuerdos perdidos. Buscan lo que hemos olvidado, explicó la señora Cuesta, su voz temblando con miedo. Y seguramente han sentido tu conexión con tu madre, mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Están buscando a mi madre? No lo sé, pero podrían estar buscando algo relacionado con ella. Por eso, no podemos permitir que nos encuentren, dijo, su rostro visiblemente pálido. En ese instante, me di cuenta de algo. Ella conocía más de lo que decía. ¿Qué le pasó realmente a mi madre?, le pregunté, sintiendo la urgencia de la verdad. No es momento para eso, Clara. Ya es demasiado tarde, respondió, apretando los labios con angustia. Lo único que necesitas saber es que no estás sola en esto. Me quedé en silencio, sintiendo la realidad de sus palabras. No estaba sola, pero aún así, la soledad me ahogaba. Justo entonces, un ruido sordo resonó en el edificio. Eran pasos, arrastrándose pesadamente. Miré a la señora Cuesta, que asintió. Debemos esconderse, nos apretamos en un rincón. Mantuvimos la respiración, esperando. Las sombras se acercaron al lugar. Una figura pasó cerca de nosotros, su forma distorsionada apenas visible en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todas mis preguntas, el hombre, la madre, todo parecía entrelazarse en una maraña de confusión y miedo. De repente, una puerta se abrió violentamente. Un grito se escuchó a lo lejos, desgarroso y lleno de terror. Todo mi ser se estremeció al escuchar la inconfundible voz de mi madre. Clara. No puede ser, susurré, horrorizada. La señora Cuesta se volvió hacia mí, sus ojos desorbitados. No puede ser, ¿verdad? No podemos salir ahora. Pero en mi mente, el eco de su voz resonaba, llamándome. Todo lo que había querido saber, todo lo que había explorado, convergía en ese único momento. Tenía que responderle. Voy a encontrarla, grité, rompiendo el silencio. No, Clara, pero ya había dado un paso hacia la salida, antes de que pudiera detenerme. La oscuridad me rodeaba, pero también una insistente luz de esperanza. Sin pensarlo, corrí, deslizando la puerta hacia un destino incierto. Ahí fue cuando en la penumbra lo vi. El hombre que había estado frente a mi casa estaba allí, y su sonrisa me dio tanto miedo como esperanza. Clara, dijo. Por fin, has llegado. El mundo a mi alrededor se detuvo, y un nuevo miedo se afianzó en mi corazón. ¿Era él realmente la respuesta que tanto había buscado, o solo otra sombra más en mi pesadilla? Capítulo 8. La oscuridad se volvió aún más densa cuando el hombre dio un paso hacia mí. Sus ojos brillaban de una manera inquietante, como si tuvieran su propia luz. He estado esperándote, Clara, repitió con un tono suave, casi siniestro. Necesitamos hablar, parpadeé, intentando procesar sus palabras. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la valentía, aunque mi voz temblaba. El recuerdo de su presencia todavía persistía en las sombras de mi mente, un rompecabezas que no podía encajar. Soy alguien que conoce la verdad. La verdad sobre tu madre, dijo, y mi corazón dio un vuelco. A pesar del miedo que despertaba en mí,
había una urgencia en su promesa que no podía ignorar. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó?, exigí, desbordando de angustia. Él sonrió. Ella está más cerca de lo que piensas. Pero no puedes solo salir corriendo, Clara. Los recogedores están al acecho. Ellos están escuchando. Ellos quieren atraparte, mi mente giraba. ¿Por qué? ¿Qué quieren de mí? Recuerdos, respondió con un susurro. Ellos se alimentan de lo que tú has olvidado. De lo que ella ha tomado de ti. Hizo una pausa, evaluando mi reacción. Tu madre te dejó fragmentos de su vida, y tú tienes que encontrarlos. Solo entonces podrás salvarla, respingando, recordé las piezas sueltas que había encontrado, las cartas, las fotos, los ecos de su voz. Todo lo que había sentido perdido. ¿Cómo puedo hacer eso?, le pregunté, la incertidumbre nublando mi determinación. Debes atravesar las sombras, dijo, señalando la oscuridad que se extendía detrás de él. Cada recuerdo está encerrado allí, rodeado por lo que olvido. Pero ten cuidado, porque una vez que crucen las sombras, no todos aquellos que desees encontrar volverán a casa. Entonces, un grito resonó en la distancia. La voz de mi madre se alzaba en el aire helado. Mi corazón se aceleró, y un nuevo pánico se apoderó de mí. Mamá, grité. Sentí como una fuerza invisible me empujaba hacia la salida. Debo ir a donde está. Pero Clara, ¿estás lista para enfrentar lo que hay allí?, me advirtió el hombre. Los recuerdos pueden ser tormentosos, a veces nos muestran lo que no queremos ver. Nerviosa, di un paso hacia adelante, casi instintivamente. No tengo tiempo para dudar. Estoy lista, afirmé, aunque no estaba tan segura. Él me miró, una mezcla de aprecio y preocupación en su expresión. Entonces debes ir. Y recuerda, no te pierdas en lo que encuentres. Lo que está dentro puede cambiarlo todo. En ese momento, el aire a mi alrededor cambió. El murmullo de los recogedores se alzó, como un lamento lejano que me llamaba. No había más tiempo para pensar. Dando un paso firme, crucé hacia la oscuridad, y todo se desvaneció a mi alrededor. Un instante después, el mundo cambió. Me encontré en un espacio vasto y oscuro. Las sombras danzaban en la lejanía, recorriendo el paisaje como ecos de voces apagadas. A lo lejos, vi destellos de luz. Eran recuerdos, fragmentos brillantes que flotaban hacia mí, pero también sentí la presencia de algo más. Una figura se acercaba, y supe que no estaba sola. Con cada paso, mi corazón retumbaba en mi pecho. Lo que buscaba estaba cerca, pero el costo de encontrarlo era incierto. ¿Dónde estás, mamá?, pregunté, y comprendí que solo había una manera de saberlo. Tenía que enfrentar lo que había olvidado, lo que había perdido en la oscuridad. Y quizás, solo quizás, encontrar lo que había quedado atrás. Entonces, una sombra se abalanzó hacia mí y sentí que el aire se volvía espeso. Algo en mí comprendía que el camino venía con un precio, pero no podía dar marcha atrás. No podía dejar que mi madre siguiera perdida. Capítulo 9. La sombra se abalanzó y un escalofrío recorrió cada fibra de mi cuerpo. De alguna manera, sabía que esta presencia oscura no era solo una manifestación de mis miedos. Era algo más, algo que había estado esperando. El aire se volvió más pesado, como si se hubiera colado un denso humo en el espacio. Mamá, grité otra vez, con la esperanza de que mi voz atravesara esa oscuridad. La figura se detuvo en seco, y aunque la penumbra dificultaba distinguir sus rasgos, podía sentir su mirada afilada sobre mí, como la de un depredador. No era el momento para flaquear. El tiempo se desvanecía y la voz de mi madre resonaba más fuerte, como un faro guiándome. Tomé una respiración profunda y, en un acto de determinación, avancé. Más fragmentos de luz destellaron a mi alrededor. Mientras me acercaba, uno de los recuerdos se hizo más nítido. Era una risa. Su risa. La risa de mi madre. La imagen se proyectó ante mí, una tarde soleada en el parque, ella y yo jugando con una cometa. Sentí el calor de la memoria, un refugio en medio del caos, pero el recuerdo se desvaneció tan rápido como apareció, su risa convirtiéndose en una distancia inalcanzable. El silencio que siguió fue aterrador. En un impulso, traté de agarrar la luz,
pero la sombra se movió más rápido, oscureciendo la imagen. ¿Qué estás buscando, Clara?, la sombra susurró. No tenía voz, pero sus palabras resonaron en mi mente como un eco amenazante. La verdad duele, y tú no estás lista para enfrentarla. Cállate, respondí, aunque un temblor en mi voz reveló mi miedo. Desvié la mirada, buscando más fragmentos de luz. Si había alguna esperanza de encontrar a mi madre, debía ignorar las advertencias. Debía ser fuerte. De repente, la oscuridad comenzó a moverse rápidamente a mi alrededor, envolviéndome en un torbellino de sombras. La figura se desvaneció, pero sentí su presencia vigilando desde la distancia. Apreté los dientes, y un impulso feroz me llevó hacia adelante. Había más recuerdos allá. Uno particularmente brillaba con intensidad, y era inevitable. Mientras me acercaba, comprendí que no era un recuerdo cualquiera. Era otro fragmento de mi infancia. Vi una habitación familiar, los colores suaves de las paredes y la cama que solía ser de mi madre. En el centro, una figura. Ella estaba allí, ocupada guardando algo en un cofre. Mamá, murmuré. Sentí que mi corazón se aceleraba. La imagen era clara, la reconocía. Pero, a medida que me acercaba, el miedo me golpeó. Era un momento de intimidad, una verdad que nunca había conocido. ¿Qué guardaba esa caja? Justo cuando iba a tocarla, una risa burlona se alzó a mis espaldas. Me volví, y la sombra se había hecho más sólida. No puedes quedarte aquí, Clara. Es solo un espejismo. Tu madre no quiere que sepas lo que hay dentro. La verdad puede destruirla. Y a ti. Ella necesita que la ayude, le grité. Una confirmación crecía en mí. No podía dejar que el miedo me ganara esta vez. Di un paso hacia la imagen de mi madre. Había algo dentro de mí que deseaba saber, algo que había sido enterrado por mucho tiempo. Pero antes de que pudiera alcanzar el cofre, el espacio tembló y un rugido profundo resonó, como si la oscuridad misma reclamara su poder. Un palpitante pánico me invadió y la sombra se lanzó hacia mí. No lo entiendes. El mundo a mi alrededor se oscureció de nuevo, y supe que me estaba quedando sin tiempo. La sombra era solo un presagio de lo que estaba en juego. Me encontraba en la encrucijada de los recuerdos y la verdad. Ya no podía dar marcha atrás. Lo que hiciera a continuación determinaría mi destino y el de mi madre. Todo se detuvo al momento, un segundo de silencio. Desde donde estaba, escuché de nuevo su risa, esta vez resonando con un eco nostálgico. No iba a dejar que esa sombra me robara a mi madre otra vez. Sin dudarlo, avancé hacia la luz, decidida a descubrir lo que había sido desterrado a la oscuridad. Capítulo final. La luz resplandecía ante mí, vibrante y etérea como un eco de risas olvidadas. Me lancé hacia ella con toda la fuerza que podía reunir, sintiendo el roce de las sombras a mis espaldas. Un grito resonó en la distancia, la voz de mi madre. Clara. El sonido, aunque lleno de miedo, mantuvo la llama de mi determinación ardiente. Atravesé la luz y caí en un espacio que parecía familiar, un lugar entre el recuerdo y la realidad. Allí estaba, el viejo cofre que había visto en mi infancia. La habitación se sentía viva, impregnada de amor y recuerdos. Mi madre estaba de pie, como la había visto en esa imagen borrosa, ocupada en recuerdos que se deslizaban a través de sus manos. Clara, ven aquí, dijo, su voz era un suave susurro. Cada palabra me envolvía, un lazo que traspasaba el tiempo y el dolor. Pero también había un oscuro resplandor en sus ojos, una preocupación que me detuvo en seco. Necesitamos hablar de lo que sucedió. Lo que guardamos, le respondí, intentando cruzar la distancia entre nosotros. Pero la sombra, que había estado acechando, se manifestaba más fuerte que nunca. Podía sentir su frío, el peso del olvido haciendo que el aire se volviera irrespirable. No, Clara, no puedes quedarte. Es peligroso. La urgencia en su voz era palpable. Tienes que volver. La sombra gritó con rabia, vibrando alrededor de nosotros como un huracán de oscuridad. Ella no puede volver. Ella pertenece a los olvidados. La figura se acercaba, y con ella, sentí que la verdad y el miedo amenazaban con desbordarse.
No puedo irme sin comprender, grité, el terror cortante llenando mi pecho. Todo ha estado entrelazado, y yo no lo sabía. La figura pareció vacilar, como si la revelación de mis palabras hubiera provocado un cambio en el ambiente. Ella no puede conocer la verdad, porque si lo hace, podría destruirte a ti también, susurró la sombra, acercándose lentamente a mi madre. ¿Qué verdad?, pregunté, angustiada por no entender. Siempre supe que había algo más. Tu madre tenía secretos que quería protegerte. Cosas que debían permanecer ocultas, agregó la sombra, pero yo ya sabía. Sentía que el conocimiento estaba allí, justo bajo la superficie. Tomé un paso hacia mi madre. Dime lo que ha sucedido. Dímelo todo. Mi demanda era fuerte, pero mis manos temblaban. No puedo, Clara, no puedes estar aquí. Su voz se rompió y me di cuenta de que el amor que compartíamos era la única arma que teníamos. Tu vida es más valiosa que esto. Lo que encuentres aquí podría dañarte irrevocablemente. Entonces, ven conmigo, rogué, en un impulso desesperado. Sal de la sombra. No tienes que quedarte aquí. El eco de la risa se desvaneció en un lamento. De repente, vi los recuerdos inundar la habitación, imágenes de nuestra vida, risas compartidas, lágrimas, un vínculo que había sido mantenido a salvo. La sombra se agigantó, como un monstruo que pierde su forma. Tú no puedes negarla, gritó. Ella necesita esta carga. Un estallido de luz iluminó todo y, en ese parpadeo, comprendí algo. El sacrificio estaba en el amor, en obtener fuerza de la verdad y el dolor de lo que habíamos guardado. Tenía que elegir, y sabía lo que debía hacer. No. Nunca permitiré que te lleve, grité a la sombra, mi voz resonando en la penumbra. Extendí las manos hacia mi madre. Elige vivir, por favor. Y en ese momento, la luz estalló entre nosotros, tragándose la oscuridad. Sentí un implacable tirón, como si el tiempo y el espacio se unieran en un torbellino. Y luego, silencio, abrí los ojos en mi casa. La luz del sol brillaba, y afuera, el canto de los pájaros armonizaba con un nuevo día. Todo lo que había vivido golpeaba con fuerza en mi mente. ¿Era todo real? ¿Las sombras y la verdad? Miré a mi alrededor. La casa estaba en calma. ¿Pero y mi madre? Avancé hacia su habitación, las palabras de la señora Cuesta sonando en mi mente. No todos vuelven de la oscuridad, la puerta estaba entreabierta. Empujé y entré. La cama estaba hecha. No había señales de que ella hubiera estado allí. Una sensación de vacío me invadió, pero entonces vi la medalla en el borde de la mesa. Sus rayos brillaban intensos, enviándome un mensaje que aún no comprendía del todo. ¿Qué realmente ocurrió?, murmuré, el aire helado llenando mis pulmones. Podía sentir que la historia no había terminado. Aunque el peligro inmediato parecía haber pasado, quedaban preguntas en el aire, secretos que aún necesitaban respuesta. Nunca volví a ver a la señora Cuesta. Supongo que ambos tomamos rumbos diferentes, pero imaginar su mirada me dice que todavía estoy en una historia mayor, una que se entrelaza con mi madre y un misterio que desvela el amor y el horror de lo que queda olvidado. Me mudé de nuevo a otra ciudad poco después. A veces, me pregunto si pude haber hecho más ese día. ¿Se fue mi madre con las sombras o fue capaz de hallar la luz? Pero en las noches tranquilas, mientras el silencio se posa suavemente sobre mí, todavía puedo escuchar su risa lejos, y eso me da esperanza.